página 68, Carisha B, tercer renglón de abajo hacia arriba, en la tercera palabra. Vamos a seguir analizando las palabras de la Mishnah, en las que discutieron Rabbi Eliezer contra Rabbi Yoshua y Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, él había permitido y había habilitado varias prohibiciones, tanto de la Torá como de los Jajamim, para realizar el 14 de Nisan que cayó en Shabbat. Dentro del análisis, Rabbi Eliezer había dicho en la Mishnah que si nosotros permitimos degollar al animal en Shabbat, siendo esta una de las 39 labores prohibidas de la Torá, igualmente lo permitimos, cuanto más y más vamos a permitir traer un animal de afuera de los límites, que es una prohibición de los Jajamim. Es decir, si permitimos una prohibición de la Torá, más aún vamos a permitir una prohibición de los Jajamim. Eso había sido el argumento que dijo Rabbi Eliezer en la Mishnah. Rabbi Yoshua le contestó y le dijo: nosotros tenemos prueba de que no es correcto tu análisis. Con respecto a Yom Tov, nosotros permitimos degollar un animal para consumirlo, que es una mitzvah consumir el animal en Yom Tov, mitzvah de deleitarse y disfrutar en Yom Tov, como estudiamos en la clase pasada, que así sostiene Rabbi Yoshua. La mitad del día de Yom Tov debe estar dedicada a satisfacer al cuerpo y alegrarlo. Y por otro lado, le prohibimos igualmente traer alimentos que estén fuera de los límites, que es una prohibición de los Jajamim. Entonces ya ves tú que permitimos incluso labores de la Torá como degollar y no permitimos traer fuera de los límites, que es prohibición de los Jajamim. Y aquí vamos a decir exactamente lo mismo. Así fue el argumento que le dijo Rabbi Yoshua a Rabbi Eliezer. La Mishnah dice que Rabbi Eliezer le contestó y le dijo: Yoshua, ¿qué estás comparando mitzvah con reshut? Algo que es mitzvah como el Corban Pesach con algo que es opcional como es comer en Yom Tov. O sea que, como vimos en la clase pasada, realmente Rabbi Eliezer sostiene que no hay obligación de comer en Yom Tov. Uno puede dedicar todo su día íntegramente al estudio de la Torá y el rezo y va a estar perfectamente en regla. Dice ahora la Gemara con respecto a esto: Amar Rab Ashe, dijo Rab Ashe, Ulmay de Kama Rabbi Eliezer, Namme Yom Tov Reshut. Incluso luego de la respuesta y del argumento de Rabbi Eliezer, que él dijo que comer en Yom Tov es algo opcional, no es de mitzvah, y que entonces no se puede comparar una situación opcional como es la de Yom Tov con una situación de mitzvah y precepto como es la de Pesach. Incluso luego de estas palabras de Rab Ashe, y le pirja, de todas maneras queda un interrogante contra las palabras de Rabbi Eliezer. Si con respecto a Yom Tov, que es opcional, permitimos igualmente labores de la Torá, como degollar el animal, y no permitimos prohibiciones de los Jajamim, Shabbat, en Shabbat, que solamente permitimos también una melajá, una labor como degollar el animal, pero por mitzvah solamente. Es decir, que en Shabbat no se permitió por algo opcional. En Yom Tov permitimos degollar el animal, incluso siendo opcional el consumo de un alimento, y no permitimos la prohibición de los Jajamim. En Shabbat, que solo permitimos degollar para algo de mitzvah, si no, no vamos a permitir. Quiere decir que en Shabbat es más severo. Yom Tov permitimos para algo opcional, Shabbat no permitimos para algo opcional, sino para algo de mitzvah. Elohim, Shelota Tigre Shebut Sheimah, no más y más. Entonces que no se va a permitir la prohibición de los Jajamim, ya que vemos que en Shabbat hay más restricciones y solo se habilitó en situación de mitzvah. Entonces, todavía, incluso luego de la respuesta de Rabbi Eliezer, queda el interrogante en pie. Rabbi Eliezer Shebut de mitzvah adifle. En cambio, Rabbi Eliezer sostiene que no es correcto el análisis. Siendo una situación de mitzvah, es más permisivo todavía. Es decir, es verdad que solo permitimos ante situación de mitzvah, pero justamente lo que se permite es por existir la mitzvah.
Y la mitzvah tiene la capacidad de abrir puertas que el reshut, que lo que es opcional, no tiene la capacidad de abrirlas. Y por eso va a estar permitido incluso las prohibiciones de los jajamim. Entonces, las palabras del Rabbi Eliezer pueden quedar todavía en pie. Tania, así tenemos estudiado en la Tosefta. Amar Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer, analizando y discutiendo con Rabbi Yoshua y con Rabbi Akiva, dijo lo siguiente: si ya encontramos nosotros que preparativos de la mitzvah, que quizás no son tan necesarios, que ya estamos posterior al degollado del Korban Pesach, igualmente vimos que desplazaron al Shabbat, como por ejemplo la limpieza de los intestinos, como por ejemplo la quema de los sebos y miembros, que es innecesario que lo tengamos que hacer en el mismo día de Shabbat y lo podríamos hacer a la noche. Y eso es, incluso que ya hicimos la mitzvah de Shehitá, de degollar el animal, de salpicar su sangre. Igualmente, habilitamos aquellos preparativos que se hacen en relación al Korban Pesach en el mismo Shabbat. No van a tener la fuerza de desplazar al Shabbat aquellos preparativos que necesitamos previos al degollado del animal para poder llegar a degollarlo. Entonces seguro que vamos a permitir traer el animal de afuera. Amalo Rabbi Akiva, dice la Tosefta, Rabbi Akiva le contestó y le dijo: ¿de Mali? ¿Cómo que cambia? Al revés, la lógica dice que no corresponde, no como tú estás diciendo. Si nosotros encontramos que se permitió desplazar al Shabbat con aquellos preparativos que se hacen posterior al degollado, eso es justamente ya una vez que el degollado del animal desplazó al Shabbat y nos abrió las puertas de la mitzvah, de cumplir con el precepto del Korban Pesach, desplazándolo al Shabbat con la Shahitá. Ya nos quedan las puertas abiertas para seguir terminando de hacer el proceso que corresponde hacer. Tomar y en base a eso tú quieres permitir transgredir y desplazar al Shabbat con preparativos previos al degollado, cuando todavía no encontramos y no tenemos nada consistente que nos haya habilitado y nos haya permitido profanar el Shabbat. Es decir, que no podemos nosotros comparar lo que se hace posterior al degollado con lo que se hace previo. Una vez que tenemos que la Torah habilitó el degollado, entonces nosotros podemos continuar con el proceso y terminar. Pero antes del degollado, ¿por qué vamos a permitir? Tendrías que haber tomado los recaudos y haber preparado todo para poder degollar directamente en Shabbat. Si tú no te has preparado, ¿de dónde tienes pruebas que va a estar permitido desplazarlo para poder llegar hasta el degollado? La Barajer, otro argumento más, utilizó Rabbi Akiva: ¿por qué no podemos comparar posterior al degollado con previo al degollado? ¿Cómo vamos a permitir profanar para llegar hasta el degollado? Y si cuando lo degollamos encontramos que el animal no estaba en regla, tenía algún defecto, tenía perforado el estómago, y entonces no es válido como ofrenda de Pesach, y todo lo que profanamos en Shabbat para llegar a esto fue completamente en falso. En cambio, una vez que nosotros ya lo degollamos y tenemos la certeza de que es válido y correcto, podemos continuar. Entonces, ¿cómo comparas una situación con la otra? Dos argumentos utilizó entonces Rabbi Akiva para refutar las palabras de Rabbi Eliezer. La Gemara nos dice que a este segundo argumento Rabbi Eliezer le contestó: y aquí mishhat name la nishhat. Con este argumento, que es posible que encontremos que el animal no esté en regla y profanamos el Shabbat innecesariamente, entonces tampoco degolles al animal. ¿Quién te autoriza a degollar el animal? Al Korban Pesach. Y si tú lo degollas y no estaba en regla,
profanaste el Shabbat degollándolo. Quizás surja que esta ofrenda no está en regla y entonces retroactivamente todo el degollado fue una profanación del Shabbat. Si no, dice Gemara, si bien está claro que Rabbi Akiva utilizó este argumento como figura en la Tosefta, debemos invertir el orden. El Ahamar le Beresha, Rabbi Akiva originalmente utilizó ese argumento y le dijo: no compare usted posterior al degollado con anterior al degollado, porque posterior al degollado ya tenemos la certeza que estaba en regla, por eso podemos seguir adelante. En cambio, previo al degollado, es posible y muy factible que quizás todo lo que hicimos es innecesario y fue una profanación del Shabbat. A eso Rabbi Eliezer le contestó y le dijo: con ese criterio, entonces que no se degolle el animal en absoluto, porque es posible que no esté en regla y profanamos el Shabbat innecesariamente. Y ahí, Rabbi Akiva sobre ese argumento no tuvo nada para objetarle. Tiene razón Rabbi Eliezer. Si es así, no se debería degollar en absoluto. A la fuerza que esa sospecha no la tomamos en cuenta. Uparje, eso fue el cuestionamiento que le dijo Rabbi Eliezer al argumento de Rabbi Akiva, volteándolo. Veadar, amarle de mali indahu. Y entonces ahí fue que Rabbi Akiva utilizó su segundo argumento, diciéndole: después del degollado, vamos a habilitarlo, porque una vez que el degollado nos abrió las puertas, continuamos y terminamos con el proceso. Pero previo al degollado, cuando no tenemos nada que nos haya acreditado y nos haya permitido, ¿cómo nosotros por nuestros propios medios vamos a permitir profanar el Shabbat? Ahí no se va a poder. Y ese es el argumento que quedó en pie que le dijo Rabbi Akiva para derribar las palabras de Rabbi Eliezer. Ahora bien, continuando en la Mishnah, Rabbi Eliezer siguió argumentando que tenemos que permitir las prohibiciones, seguro las prohibiciones de los Jajamim, para poder realizar la ofrenda de Pesach. Rabbi Akiva le dijo: discúlpame, no está correcto. Yo voy a darte una prueba que incluso en situación de mitzvah, porque tú marcaste diferencia entre preceptos, mitzvah y algo opcional como era Yom Tov. Yo voy a traerle pruebas que incluso en situación de mitzvah. Y le dijo: el salpicado es una prueba de que yo tengo razón. Salpicarle agua con cenizas de la parada tumá para purificar a alguien que estaba con impureza de un muerto y habilitarlo a poder participar del Korban Pesach, está prohibido hacerlo en Shabbat. Y eso es una prohibición de los Jajamim. Y lo estamos prohibiendo ante una situación de mitzvah en la que él necesita hacerlo para poder participar del Korban Pesach. E igualmente lo prohibimos. Ahí tienes una prueba. Degollar está permitido. Salpicarle el agua con la ceniza de la parada de humá, que es prohibición de los Jajamim, está prohibido. Y incluso que es una situación de mitzvah. Así argumentó Rabbi Akiva en la Mishnah. Tania. Estudiábamos en la Braitá. Tenemos aquí una fuente externa que amplía mucho la discusión que hubo entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. Amalo Rabbi Eliezer, le dijo Rabbi Eliezer: Akiva, bishchita shabtani, bishchita te mitato. Tú te has jactado de mí con respecto al degollado. La Mishnah dijo que luego Rabbi Akiva le argumentó, Rabbi Eliezer le dijo: y sobre eso mismo yo estoy analizando. ¿Quién dijo que está prohibido el salpicado del agua con la ceniza de la parada de humá? Si se puede degollar al animal, ¿no vamos a poder salpicar agua con ceniza de la parada de humá? Justamente ese es el punto que yo estoy planteando, le dijo Rabbi Eliezer. Entonces Rabbi Akiva le contestó, dijo la Mishnah: siendo así, quizás planteemos al revés. Si no permitimos el salpicado del agua, menos aún vamos a permitir el degollado. Dijo Rabbi Eliezer: entonces tú estás borrando la permisión de realizar el Korban Pesach en Shabbat, que ni siquiera se lo pueda degollar. ¿Quieres borrar lo que la Torah dijo? Bemoadó, se debe hacer en su fecha y la fecha es inamovible. Así le reprendió Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva.
lo que estás diciendo, tú sabes que es falso, que no existe no permitir degollar al Corbán Pesaj. ¿De qué me estás hablando? ¿Te estás burlando de mí? Entonces, la Baraitá dice que Rabbi Eliezer fue muy severo con las palabras que le dijo a Rabbi Akiva, quien era su alumno. Y le dijo, amarlo, Rabbi Eliezer le dijo a Akiva, Bishritá Shabtani, con el degollado, como dijimos antes, te has jactado de mí. Bishritá te mitato. Así también será el final suyo, con Bar Minnam, un goy que venga a degollarlo y decapitarlo. Amarlo. Le dijo Rabbi Akiva, Rebbi, maestro, mi maestro, al tachpireni bishat ad-din, no me niegue en el momento que estamos debatiendo lo que usted mismo me enseñó. Tú me acabas de decir, usted maestro me acaba de decir, que justamente pone en tela de juicio el concepto si se puede salpicar agua con cenizas de la parada de Shabbat o no, y que debería estar permitido también. ¿Por qué usted me está diciendo algo así? Usted está negando lo que me enseñó. Kach me kublani mimcha. Así yo recibí de usted. Hazaa shebuti ve'en adochat Shabbat. El salpicado este es una prohibición de los Jajamim y no desplaza al Shabbat. Está prohibido realizarlo. Usted me lo enseñó así. ¿Por qué ahora me lo está negando? Yo le dije, analicemos al revés, si no se puede salpicar, menos aún degollar, dándole a entender que es claro y sin duda alguna que no se puede salpicar. No es una cuestión, no es un punto cuestionable, es 100% prohibido. Eso es lo que le quise decir. Y usted me lo enseñó así, ¿por qué ahora me lo está negando? Y dice la Gemara, de hecho, si realmente así le había enseñado, ¿por qué motivo ahora Rabbi Eliezer se está retractando y diciéndole que justamente estoy planteando que debería estar permitido? Y pero si tú le enseñaste que estaba prohibido, ¿qué es lo que pasó con Rabbi Eliezer? Amar Ula, dijo Ula, Rabbi Eliezer que Rabbi Eliezer cuando le enseñó y le dijo que no se salpica para purificar a una persona en el día de Shabbat. Es verdad que le enseñó que estaba prohibido, pero se lo enseñó en relación a purificar a una persona para consumir terumá. De terumá gufala a Shabbat. El apartado de la terumá, de este donativo para los Kohanim, no desplaza a Shabbat. Ni siquiera podemos nombrar a las frutas como terumá en el día de Shabbat. Entonces, el Shabbat, la terumá no tiene ninguna fuerza frente al Shabbat. Por eso tampoco permitimos purificar a una persona en Shabbat para el consumo de la terumá, porque es para una finalidad, que es el consumo de la terumá, que no tiene fuerza de desplazar el Shabbat. Por eso tampoco vamos a permitir el purificado de él salpicándole con agua y ceniza. Eso fue lo que le enseñó. En cambio aquí, estábamos hablando en relación a purificar a una persona para consumir el Pesaj, que el Pesaj sí profana el Shabbat y lo desplaza. Entonces también el purificado de él va a estar habilitado. Eso es lo que Rabbi Eliezer le estaba diciendo. Tú, Rabbi Akiva, no comprendiste lo que yo dije. Cuando yo prohibí el salpicado para consumir terumá, porque la terumá no desplaza el Shabbat. Yo aquí estoy analizando que desplace al Shabbat el salpicado, porque es para consumir Pesaj, que el Pesaj sí desplaza al Shabbat. Se llamará realmente, dice la Gemara, cuando Rabbi Akiva le cuestionó y le trajo como prueba que está prohibido salpicar, se lo dijo en relación a la terumá. A pesar de que consumir terumá es una mitzvah, igualmente no permitieron purificar al impuro con agua y cenizas para que consuma la terumá, a pesar de que es una mitzvah comer la terumá. Mantuvieron la prohibición los jajamim frente a la mitzvah. Entonces también aquí mantengamos lo mismo, la prohibición de los jajamim, incluso frente a una mitzvah. Veim mishum shebut, a pesar de que es una prohibición de los jajamim salpicar agua con cenizas. Le gustaba hazar de pesas camutible. En cambio, Rabbi Eliezer entendió que cuando lo estaba atacando a Rabbi Akiva, estaba trayendo pruebas de purificar a alguien que necesitaba participar del Corbán Pesaj. Y por eso le dijo, no es correcto lo que estás diciendo.
Ay, yo nunca permití, nunca dije que está prohibido. Sobre eso es que estoy analizando y digo que tiene que estar permitido. Porque Rabbi Akiva no especificó. Dijo, ¿cómo? Si no está permitido salpicar para purificar en Shabbat. Y no especificó a qué. Rabbi Eliezer entendió que se estaba refiriendo al tema que estaban hablando en cuestión, para participar del Korban Pesach. Y sobre eso nunca él había dicho que estaba prohibido. Por eso le dijo, Vealea Nidan. Sobre eso mismo estoy analizando, que tiene que estar permitido. Y la realidad es que hubo una incomunicación. No se habían comprendido, porque el día que iba, su intención fue traerle pruebas de la teruma. Dice la Gemara, no creo que esta explicación que dijo Ulá, para comprender el debate entre el Rabbi Eliezer y el Rabbi Akiva, es correcto. Metive Rabbá. Preguntó Rabbá. Está escrito en otra fuente externa. El Shev Rabbi Akiva le respondió Rabbi Akiva a Rabbi Eliezer y le dijo así: Ve amar, Hazaat tamemet tojiach. El salpicar agua con cenizas de la parada de la vaca roja a quien está impuro por un muerto es una demostración que incluso prohibiciones de los Jajamim no se permiten en Shabbat, ni siquiera para mitzvah. ¿Por qué? Era el séptimo día de él. El séptimo día, quien está impuro por un muerto, es un proceso de purificación que lleva 7 días. El séptimo día es el último, y en ese se le debe volver a salpicar con agua y cenizas de la vaca roja. Y dice que coincidió Shabbat, ese séptimo día coincidía con Shabbat. Ube'ereba Pesach, y siendo 14 de Nisan, Shei Mitzvah, donde él tiene la mitzvah y la orden y obligación de participar del Korban Pesach. Veim Shum Shemut, y esta limitación de no salpicarle agua con ceniza a la vaca roja es una prohibición de los Jajamim. Ven a Dojata Shabbat, e igualmente no desplaza el Shabbat, y le decimos a ese hombre, quédese sin participar del Korban Pesach, a pesar que es una prohibición de los Jajamim. Claramente está escrito entonces en esta fuente que sí, Rabbi Akiva se refirió al Korban Pesach, que tú me enseñaste que no se puede salpicar ni siquiera frente a la mitzvah del Korban Pesach. El Abadai, Hazá de Pesach, sino seguro, Rabbi Eliezer cuando le enseñó que no se puede salpicar ni siquiera para purificar a alguien para participar del Korban Pesach. Entonces vuelve el cuestionamiento. Si así le había enseñado Rabbi Eliezer a Rabbi Akiva, ¿qué es lo que ahora le está planteando y cuestionándole? No, esto es lo que yo estoy analizando, que esté permitido. ¿Cómo estamos analizando? ¿Está usted analizando si está permitido? Si usted me enseñó a mí mismo que eso está prohibido. Se llamará Rabbi Eliezer Gamre Itakarle. Lo que pasó es que Rabbi Eliezer tuvo un periodo en el que no se sintió bien y enfermó y olvidó parte de su estudio a raíz de la enfermedad. Beata Rabbi Akiva liadkure Gamre, y Rabbi Akiva aquí quiso devolverle lo estudiado y que lo recuerde. Y por eso le dijo, Jajam, usted olvidó, pero me enseñó que no se podía. Rabbi Akiva no le habló de esa manera. Rabbi Akiva le trajo una prueba, le dijo, no se puede salpicar, y entonces tampoco degollemos. No le dijo, usted me enseñó así. Por eso me pregunta, vení malevedia. ¿Por qué no se lo dijo explícitamente? Jajam, discúlpeme, usted dice que es un planteo si se puede o no se puede. Usted me había enseñado que no se puede y lo olvidó. Que se lo diga de frente. Sabar, lav, ora, hará. Había que entendió, no es respetuoso hablarle a mi maestro diciéndole, usted se olvidó lo que me enseñó. Entonces él quiso decirlo de una manera más decorosa e indirecta, dándole a entender que es claro y evidente el concepto que no se puede, a punto tal que yo puedo incluso construir sobre ese concepto algo más, porque no es cuestionable. Sin embargo, Rabbi Eliezer no notó y no percibió ese mensaje que quiso decir Rabbi Akiva, como figura aquí en esta baraitá, en esta fuente. Se lo tuvo que terminar aclarando explícitamente porque Rabbi Eliezer
no lo comprendió. Y le pregunta a la Gemara, Beaza'a, ¿Maita mala la Shabbat? Y ahora la pregunta que surge automáticamente, ¿y por qué motivo no se puede salpicar agua con ceniza de la vaca roja? ¿Qué problema hay? No hay ningún vínculo con ninguna de las 39 labores prohibidas. ¿Por qué motivo lo prohibieron los Jajamim? Aquí es solamente mover agua con cenizas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no desplazamos al Shabbat y que se aplique para hacer el Korban Pesach? No hay aquí ningún riesgo a prohibición de la Torah y alguna labor prohibida. Amar Rabba, dijo Rabba, que tenemos miedo que para conseguir el agua con la ceniza, para purificarlo, no haya dentro de Bet HaMikdash y tengan que transportar y traer de afuera para purificarlo y transporten 4 codos en la vía pública, siendo esto una prohibición de la Torah. Por ese motivo, por el miedo a que vengan a transportar, es que prohibieron. Dice Mará, no entiendo. Rabbi Eliezer es quien le enseñó esto, como acabamos de corroborarlo, que Rabbi Eliezer se había olvidado por los problemas que tuvo, pero es claro que también Rabbi Eliezer sostenía que estaba prohibido, y así le enseñó a Rabbi Akiva. Si es así, hay algo no comprensible. Rabbi Eliezer ni al veré. ¿Cuál es el problema? ¿De acuerdo a Rabbi Eliezer? Que lo transporten abiertamente en la vía pública. ¿Qué inconveniente hay? De Amar Rabbi Eliezer Machshirei Mitzvot Meta Shabbat. Si Rabbi Eliezer ya enseñó que incluso los preparativos para poder llegar a cumplir con la mitzvah también desplazan al Shabbat. Y si yo necesito traer el agua para purificarlo y que pueda participar del Korban Pesach, tiene que estar permitido de acuerdo a las reglas y parámetros de él. ¿Qué quiere decir que Jajamim prohibieron algo permitido por miedo a que venga a transportar? Cuando el transportado mismo, de acuerdo a Rabbi Eliezer, tiene que estar permitido, como él enseñó. Hambre. Dijeron así, Hane Mile, esto, que Rabbi Eliezer habilitó los preparativos, transgrediendo Shabbat para cumplir con la mitzvah. Eja de Gabra Gufe Haze. Eso siempre y cuando que el hombre está óptimo para el cumplimiento de la mitzvah y por lo tanto recayó sobre él la obligación de la mitzvah. Como él tiene la obligación, nosotros podemos transgredir y realizar los preparativos para que cumpla con su obligación. Pero aquí, que el hombre no está apto para la mitzvah, mientras todavía esté impuro y no haya terminado su proceso de purificación, no recae sobre él la obligación. La ¿vale? No recayó la obligación sobre él. Y si él no tiene ninguna obligación, no vamos a permitir profanar el Shabbat para generarle a la persona la obligación. Solo permitimos a quien ya tiene la obligación, permitimos para que él pueda cumplir con su obligación. Pero no permitimos profanar el Shabbat para generarle la obligación y que después pueda cumplirla. Y aquí, mientras está impuro, no tiene obligación. Por eso no vamos a habilitarlo y no se le puede purificar. Amar Rabba, dijo Rabba, si esto es el parámetro y la medida que nos fija Rabbi Eliezer, le diré Rabbi Eliezer, entonces de acuerdo a sus palabras saldría lo siguiente: Katan Bari, un niño sano, que nació Baruch Hashem en buena hora, y necesitamos cumplir con la mitzvah de Brit Milá el día de Shabbat, que sabemos que también se puede profanar el Shabbat para cumplir con la mitzvah de la circuncisión. Katan Bari, este niño, si está sano y fuerte, entonces es posible circuncidarlo. Behamim no hamim le abrotó velamuló de Shabbat. Va a estar permitido calentar agua en Shabbat, a pesar de que estamos encendiendo el fuego y cocinando y calentando agua, para poder asear e higienizar su cuerpo, para darle fuerza, que esté más sano y más escéptico, para poder cumplir con la mitzvah de Brit Milá, de Ahazele, porque él está apto para la mitzvah. Al ser un niño sano, está apto para la mitzvah. Si está apto para la mitzvah y hay obligación de circuncidarlo, entonces todo lo que necesitemos
para el cumplimiento de la mitzvah vamos a poder realizarlo, incluso calentar agua para higienizarlo. En cambio, Katán Jole, el Nejamim no Jamim le abrotó el amulot. Un niño que está enfermizo, sobre él no hay obligación y no vamos a poder calentar agua e higienizarlo. Y con este higienizado y agua caliente que mejoramos también el movimiento sanguíneo y va a estar ahora sí óptimo para la mitzvah, esto no vamos a permitirlo, porque de Alajazere, previo al lavado, él no estaba óptimo para la mitzvah, era medio enfermizo, no estaba con fuerza, entonces no había obligación. Si no había obligación, no podemos entonces profanar el Shabbat para dejarlo en óptimas condiciones, como acabamos de estudiar. Solo permite profanar a quien ya está obligado. Amar Rabá hizo una observación Rabá sobre este último detalle, sobre esta última conclusión que nos planteó Rabá. Amar Rabá, veí Bariu, la Malejamim le abrotó. Si el niño era sano, ¿qué necesidad hay de calentar agua para higienizarlo? ¿Qué necesidad hay de profanar el Shabbat si él está apto para el Brit Milá? Circuncídenlo, suficiente. Ella, Amar Rabá, si lo dijo Rabá, si ya quieres llegar a una conclusión aplicándola a la mitzvah de circuncidarlo en Shabbat, Hakol Jolín en el Milá, debemos decir lo siguiente: cualquier bebé, incluso sano, se considera medio enfermizo en relación al Brit Milá. Para todos es grave y peligroso circuncidarlos. A nadie podemos decir que está completamente cubierto. Halkatan Barí, Halkatan Jolé. Tanto un niño sano como un niño medio enfermizo. Y por lo tanto, no hay obligación de circuncidarlos. El Mejamim no Jamim le abrotó una mulá de Shabbat. No se va a poder calentar agua e higienizarlos para que esté con más fuerza y poder circuncidarlos Shabbat. Ya la haze, ya que no está óptimo para el cumplimiento de la mitzvah. Esta debería ser la conclusión a la que deberías llegar.